muy, con bastante frecuencia se utilizan los relajantes musculares, ¿cierto? Hay dos tipos de, digamos, de sustancias que se conocen como relajantes. Unas primeras son aquellos fármacos que disminuyen el tono, disminuyen los movimientos involuntarios, son los propiamente dichos relajantes musculares, ¿cierto? Y en esos relajantes musculares hay dos tipos, ¿no es cierto? O sea, uno que son los espasmolíticos, que son los que pueden reducir el tono muscular, pueden reducir la espasticidad cuando hay algún tipo de lesión neurológica, pero básicamente lo que hacen es disminuir el tono muscular, no producen parálisis, y en cambio los bloqueadores neuromusculares sí producen parálisis del músculo esquelético, ¿cierto? Ellos sí van a producir una parálisis muscular completa, por lo tanto, los bloqueadores neuromusculares se usan en procedimientos quirúrgicos, son coadyuvantes en el manejo de los procedimientos quirúrgicos. Cuando ustedes vieron los anestésicos generales, se acuerdan que los anestésicos generales no son buenos relajantes del músculo esquelético, ¿cierto? Para hacer un procedimiento quirúrgico, cuando ustedes estén en cirugía, o de pronto ya lo han hecho, ¿cierto? Por ejemplo, para una cirugía, una laparotomía, los músculos, los rectos abdominales son muy fuertes, ¿sí? Y se produce una contracción muscular que impide que la persona, por ejemplo, haga una... El pobre ayudante tiene que dar mucha fuerza para ampliar el campo quirúrgico. Entonces se utilizan bloqueadores musculares. El bloqueador muscular, como el nombre lo dice, bloquea el tono muscular completamente, es decir, produce parálisis del músculo. El espasmolítico o el relajante muscular como tal no produce. O sea, nosotros no tomamos un relajante muscular, pero en cambio el bloqueo neuromuscular cuando se hace sí tiene que ser necesariamente en un procedimiento quirúrgico, es decir, el paciente tiene que estar conectado a una máquina de anestesia. Estos bloqueadores neuromusculares interfieren, como dice acá en la diapositiva, con la transmisión en la placa neuromuscular, ¿cierto? O sea, ellos evitan que se produzca contracción muscular, ahí están el atracuro, el valvulorio, la acetilcolina, etc. Producen, vuelvo y les digo, bloqueo, parálisis del músculo esquelético. Al igual que los anestésicos locales, los bloqueadores neuromusculares fueron extraídos o fueron sintetizados a partir también de la observación que se hizo en Sudamérica, los europeos. No me acuerdo de quién el investigador que hizo eso, ¿cierto? Pero los bloqueadores neuromusculares fueron extraídos, fueron sintetizados y a partir de uno, que era el curare. El curare, seguramente ustedes van a nombrar, curare es lo usan los indios en Sudamérica para cazar los animalitos a partir de unos bejucos especiales, simplemente untan la puntica de la flecha y cuando disparan, el animal cae porque le produce un bloqueo, es decir, le produce parálisis muscular. Esa parálisis es progresiva, los músculos que se bloquean por último son los músculos respiratorios, o sea, el animalito cae y obviamente posteriormente pues va a morir porque los músculos respiratorios dejan de funcionar, produce parálisis muscular. ¿Qué ventaja tiene el curare? Que es lo que yo he observado. Producía esa parálisis, pero la carne que se comían, a pesar de que no hubiera sido cocinada ni nada, no produce nada. Los bloqueadores neuromusculares no se absorben por vía oral. Ellos se utilizan únicamente por vía parenteral. Es decir, no producen ningún efecto en la persona que come la carne de un animalito que ha sido capturado con la flecha sentada de curare. A partir de ahí, por eso el primer bloqueador neuromuscular se llamó tubocurarina, porque era curare de tubo, ¿no? Ahí lo utilizaron ellos, a partir de ahí sacaron el nombre de la tubocurarina. Los otros son los espasmolíticos. Los espasmolíticos son relajantes musculares. Yo les decía al principio que en general en los textos se mencionan como relajantes musculares de acción central. Todos actúan a nivel del sistema nervioso central, a excepción del dantroleno. El dantroleno actúa a nivel periférico. Entonces, son fármacos que se utilizan para manejar el dolor muscular o el espasmo muscular agudo. Pienso que muchos de los que estamos acá hemos sufrido en algún momento cuadros de dolor lumbar, dicen que es el motivo de consulta más frecuente a nivel de urgencias generales, la lumbalgia, ¿cierto? Generalmente por malas posturas. Los jóvenes, sobre todo ustedes, no se sientan, ahí están todos, no se sienta uno en la cola como tocan, sino se están terminando sentado en la espalda, ¿no?
acostados así, y eso produce malas posturas, obviamente dolores musculares. ¿Quién no ha sufrido de tortícolis? Esos espasmos musculares, entonces obviamente que son dolorosos, y para eso se utilizan los espasmolíticos para manejar esos dolores, los cuadros dolorosos agudos. Pero para qué se me adelanta, ya no le pongo 5, voy a poner 5 aquí, ahorita la pregunta, ya le pasó, ¿ves? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, estos son los espasmolíticos. Está el diazepam, ya hablaron, el diazepam es un ansiolítico, también es una benzodiazepina, el baclofeno, la tisanidina, el dantroleno, que aquí está, chica, se adelantó, y la toxina botulínica. La toxina botulínica realmente, más que un relajante, que un espasmolítico, es un bloqueador neuromuscular, ¿cierto? Yo la pongo ahí porque la toxina botulínica no se utiliza, pues, digamos, desde el punto de vista médico, tiene indicaciones, ¿cierto? Y ahorita mencionamos por qué se usa, qué es lo que hace la toxina botulínica, pero ustedes saben que eso básicamente se utiliza es para la cuestión estética, ¿no? El famoso Botox, que eso lo conocen todas las señoras, y algunos señores también se colocan Botox para disimular las líneas de expresión. Esa es la famosa toxina botulínica, ¿cierto? Y hay otros que son carisoprodol, el famoso metocarbamol, que es tal vez, realmente estos últimos, a excepción de la ciclobenzaprina, no tienen tanto efecto relajante. Algunos dicen que lo que produce más que todo es sedación, no son propiamente relajantes musculares, producen sedación, y básicamente casi todos estos, el metocarbamol y el carisoprodol, las presentaciones comerciales están con analgésicos tipo AINES o tipo acetaminofén, ¿no? La mayoría tienen combinado el AINES o el acetaminofén con el metocarbamol, porque no son propiamente relajantes, digamos, no sirven para la espasticidad como tal. Lo primero que mencionábamos están las benzodiazepinas. Ya recuerdan cuando hablamos de los ansiolíticos, las benzodiazepinas son agonistas alostéricos del GABA. Ellos se unen a los receptores GABA en el sistema nervioso central y favorecen la acción inhibitoria del GABA. Por lo tanto, pues además de que van a servir como ansiolíticos, también, por eso se utiliza más el diazepam, es el más utilizado, bloquea, digamos, a nivel de la médula espinal, entonces favorece la acción inhibitoria y por lo tanto va a reducir el tono muscular, pues se produce relajación muscular. También se usan, además de poderse utilizar en los espasmos musculares agudos, ¿cierto?, de cualquier origen, tienen el inconveniente que a una dosis terapéutica, el diazepam, Valium, que es el nombre comercial, produce sedación, es uno de los inconvenientes. Entonces, realmente en los servicios de urgencia se puede utilizar cuando hay un dolor muy severo, pero no es como la mejor indicación por la sedación que producen en las personas. Actúan en la sinapsis GABA, ¿cierto? La GABA lo que hacen ellos es favorecer la acción inhibitoria del GABA. ¿Cómo es que actúa el GABA? ¿Qué es lo que hace el GABA? ¿Ya uno? A ver, ahora sí. ¿Ah? Bueno, dígame el nombre para poner una nota adicional, ¿no? Ella no ponemos nada, ella le va. Entonces, exacto, entonces dígame el nombre, sí, produce hiperpolarización, favorece la apertura de los canales de cloro, que hace el GABA, muy bien. Eso es lo que hace el diazepam, al igual que ustedes lo vieron cuando hablaban de la benzodiazepina, ¿no es cierto? El problema es un sedante también, reduce la ansiedad, produce también trastornos se puede utilizar en trastornos de sueño, pero aquí se usa básicamente el diazepam para el manejo de la espasmo muscular agudo. El diazepam también, los que van a hablar de epilepsia, seguramente lo van a nombrar, porque se usa también en las crisis epilépticas, ¿cierto? El baclofeno es un relajante, a diferencia de las benzodiazepinas, también actúa a nivel de los receptores GABA, pero los receptores GABA-B. Lo que hace el baclofeno es disminuye, tiene una función inhibitoria para la liberación del calcio, ¿cierto? Reduce la entrada del calcio, y por lo tanto, al no haber calcio, ¿qué hace? Se va a disminuir la liberación de los neurotransmisores excitatorios, ¿no? Entonces, lo que hace el diazepam es favorecer la inhibición, lo que hace el baclofeno es
disminuir la excitabilidad, pero ambos van a reducir el tono muscular, ¿sí? Una ventaja que tiene el baclofeno es que se puede utilizar, en general el baclofeno se usa más que todo en las unidades de fisiatría, donde hay lesiones medulares, etcétera, donde hay espasticidades muy severas. O sea, no es un relajante muscular para usarlo pues, en los espasmos musculares agudos. Ustedes van a ver que no se consigue así en forma ambulatoria fácilmente, se usa más que todo en los hospitales donde ven pacientes con lesiones medulares, etcétera, ¿cierto? No disminuye tanto la fuerza muscular, no produce tampoco tanta sedación como el diazepam y es un buen relajante muscular. Se usa, por ejemplo, en pacientes que tienen a este pobre lo soñando, no necesito el diazepam. Están estudiando mucho farmacología y se me quedan dormidos acá. Ahora me fue la paloma por estar. El baclofeno se usa, se puede utilizar intratecal en personas que tienen espasticidad muy severa. Las lesiones, por ejemplo, las personas que sufren de parálisis cerebral, lesiones tipo degenerativo del sistema nervioso central, esclerodermia, etcétera. Yo que tuve un accidente en moto, tuve una lesión medular, tengo espasticidad, eso es uno de los problemas para la marcha, ¿cierto? Si ustedes recogen ¿cómo se llaman? Los reflejos, saco, como he dicho, una patada, ¿cierto? Por la espasticidad, eso es por la lesión medular que yo tuve, digamos, como que fue la de ella. El baclofeno en algunas personas, hay personas que tienen espasticidad muy severa, entonces ustedes han estado, por ejemplo, cuando vean pacientes en sillas de ruedas o lesiones medulares, son personas que cualquier estímulo, usted les toca la silla de ruedas y pegan los cimbronazos, como decimos, por el espasmo muscular tan fuerte. En esas personas a veces es necesario utilizar relajantes musculares fuertes para evitar esa espasticidad que ya interfiere mucho con la vida de la persona, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los usos del baclofeno. Vuelvo y les digo, no es a nivel pues como común que uno lo utilice. La tizanidina sí tal vez es uno de los más utilizados, seguramente ustedes lo han visto ya por ahí en la presentación, para el uso, digamos, para manejar. La tizanidina sí sirve para manejar espasmos musculares agudos. Vienen presentaciones también comerciales con ibuprofeno, con acetaminofén. La tizanidina es un agonista alfa-2 central, es un derivado de la clonidina. Lo que pasa es que usted recuerda que la clonidina es un agonista alfa-2 que se usa como antihipertensor. La tizanidina no tiene ese efecto antihipertensivo tan fuerte, ¿no es cierto? No llega más o menos a un 10% del efecto de antihipertensión de la clonidina, pero es un agonista alfa-2 central. ¿Qué hace? Al ser agonista alfa-2 central, también la tizanidina, impide la liberación de neurotransmisores excitatorios. Entonces, similar al otro, pero por otro mecanismo de acción, ¿cierto? Similar al baclofeno, y tiene la ventaja de que se puede utilizar en dosis mayores, sirve como para el manejo de la espasticidad, ¿cierto? Es un buen relajante, pero si para la espasticidad sirven dosis, en general las dosis que se utilizan son dosis de 2 miligramos cada 12 horas, para espasticidad se pueden dar 4 hasta 8 miligramos. El problema es que produce somnolencia, algunas personas es bastante fuerte, no es, digamos, si se toma en la noche no tiene tanto problema, hipotensión obviamente por ser un agonista alfa-2, se queda de glucosa, pero bueno, eso es el problema, pero básicamente es en general bien tolerado, tiene una eficacia comparable, como dice ahí, al diazepam, con menor sedación, mucho menor sedación que el diazepam, al baclofeno y al dantroleno, pero mejor tolerancia, ¿no? Esa es la ventaja de él. Y el dantroleno, que aquí dijo su compañera, ¿cierto? Y el dantroleno es un derivado de la difenilidantoína, de la sinatoína que se usan en epilepsia, ¿cierto? Y lo que hace el dantroleno es reduce, como dice ahí, la excitación-contracción. ¿Qué es lo que hace realmente el dantroleno? El dantroleno impide la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático. O sea, si no hay calcio, pues obviamente no hay contracción muscular, y por eso, decía la compañera, que se utiliza, yo les iba a hacer la pregunta por darle un 5, pero ya le daño el 5, claro, si lo hubiera ganado ella, pero ya lo ponemos, ¿cierto? El dantroleno sirve para lo que mencionamos ayer del
síndrome neuroléptico maligno, que les decía que eso se produce por una liberación masiva de calcio desde el retículo sarcoplásmico en los personas que usan, por ejemplo, antipsicóticos. Entonces, básicamente lo que hace este dantroleno precisamente es eso, evitar esa liberación masiva y, obviamente, que es un buen relajante muscular. El problema del dantroleno, personalmente, yo lo utilicé inicialmente cuando tuve el accidente, eso sí fue hace rato, yo estaba estudiando medicina, tal vez por andar en moto, entonces fue la lesión medular. Yo lo utilicé, pero produce mucha habilidad muscular por las obvias razones, ¿no es cierto? Por su mecanismo de acción. No produce tanta sedación, por ejemplo, como los otros, pero sí produce debilidad muscular y tiene un problema que creo que no está ahí, pero es hepatotóxico, riesgo de hepatitis, entonces realmente pues se utiliza solamente en pacientes muy seleccionados, ¿no es cierto? Entonces nadie está ahí, hepatitis. Entonces no es un fármaco pues de uso muy común, se consigue en el mercado, pero también igual que el baclofeno generalmente se usa en unidades de terapia, unidades de fisioterapia, donde hay pacientes con lesiones medulares importantes, etc. Entonces no es, pero es, digamos, sirve obviamente para el manejo de la espasticidad, pero no sirve, pues no es que no sirva, no se usa como relajante muscular, es decir, no lo vamos a usar nosotros en el caso de una tortícula, etc. Y la otra, que era la toxina botulínica, realmente es un bloqueador, ¿no? La toxina botulínica lo que hace es que impide la liberación. Recuerden ustedes que la acetilcolina es la que llega ya en la unión neuromuscular, la que permite la contracción, ¿no es cierto? La toxina impide la liberación de la acetilcolina, entonces es un bloqueo neuromuscular. ¿Cuál es digamos, hay muchos usos médicos de la toxina botulínica, obviamente puede ser útil en espasticidad, ¿cierto? En pacientes que tienen cuadros, los pacientes con parálisis cerebral, seguramente ustedes han visto que ellos empiezan a desarrollar unos movimientos anormales del cuello, ¿sí? Que hacen que los cuellos de ellos a veces sean como muy hipertrofiados, del músculo de hipertrofia. En esas personas puede utilizarse. Las personas que sufren de blefaroespasmos, personas que tienen espasmos a nivel de los párpados, se puede colocar toxina botulínica, y la ventaja que tiene la toxina botulínica es que el efecto puede durar alrededor de 6 a 10 meses, ¿no? Eso es bueno, y se usa también en la parte estética, ¿no? Básicamente, ¿por qué se usa? Se coloca en los sitios donde hay mayor arruguitas, por ejemplo en la cara, y lo que hace es producir parálisis del músculo. Entonces, no es que quite la arruga, simplemente disminuye la línea de expresión. Las personas que se colocan toxina botulínica, ustedes ven que tiene unas características, ¿no? La cara es como, se ríen ahí como matachitos, no se ríen ahí, son muy creídos así, ¿no es cierto? Entonces, y el efecto dura un poco, pero es transitorio, ¿no? Y es carita, ¿no? Es carita, ¿no? Yo tengo un amigo que él es ortopedista infantil, entonces él coloca para los niños con parálisis cerebral, y a veces le queda y me dice que todas las secretarias van allá que les coloca un poquito de toxina botulínica de votos. ¿Cierto? Pero bueno, y la ventaja es esa, ¿no? La toxina botulínica es que el efecto dura, que disminuye, sí es cierto, ¿no? Me parece que sí, pero las personas se ven ahí como raras, ¿no? Disminuye, pero no es que se vea muy bonito el que digamos. Doctor, ¿se pierde la sensibilidad? ¿Ah? ¿Se pierde la sensibilidad? No, porque realmente lo que hacen ellos es bloquear de la acetilcolina. Entonces lo que hacen es que más acetilcolina es la placa neuromuscular, pero la sensibilidad no debe perder. Por lo que yo no la conozco. ¿A ustedes le perdió la sensibilidad o no? Porque dicen que hay personas que de usar tanto botox, por ejemplo, en la cara, pierden la capacidad como de comer o de... Pero es que el problema, mire, la toxina botulínica, eso se considera un arma química, ¿no? Eso se pensó en utilizar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, se pensó en utilizar, porque eso, acuerda que eso es extraída de la toxina, produce el botulismo cuando se utiliza, digamos, en cantidad grande. Lo que pasa es que seguramente colocarse eso continuamente tiene que llevar a problemas. Obviamente que sí, seguramente que tiene que empezar a tener otros problemas. Yo la verdad no le podría decir, nunca lo he utilizado y nunca, pero bueno, lo he utilizado en pacientes. Oye, hay un arrugadito que cada la valla.
Ya eso, por más de que uno se estire, ya se le nota. Un amigo mío tiene un chiste un poco vulgar, para eso, joven, ¿no? Él dice que por más de que usted coloque cosas en la cara, el culo y el caminado lo delata, ¿cierto? O sea, usted ve un viejo por detrás y dígase no. ¿Es mentira o no? Usted ve una persona mayor por detrás y usted sabe que es una persona mayor, ¿no? Claro, viejito culichupado. Bueno, muy bien. Entonces, y los últimos es esto, lo que les decía, casi, digamos, el metocarbamol. Diga si no es mentira, miren mi edad. No me dejan caminar por detrás. Yo camino por la espasticidad, así que no moleste. El metocarbamol es el más utilizado, básicamente es produce sedación. Realmente, mire, lo que es el metocarbamol, bueno, el parte de la ciclobenzaprina se usa en espasticidad, pero digamos en dosis muy altas. Entonces nos parece que son solamente, o sea, no son tan útiles como relajantes propiamente. Pueden ser útiles en espasmos musculares, el metocarbamol es el que más se usa, pero básicamente ellos están combinados con analgésicos, de pronto el efecto puede ser por el analgésico, pero todavía está en el mercado, pero no podemos decir que sean propiamente. Los usos terapéuticos, pues obviamente todo lo que tenga que ver con contracción muscular, ¿cierto? Valga, tortícolis, fibrositis, etcétera, y obviamente lesiones medulares, como les decía, espasticidad ya por algún tipo de lesión medular o algún tipo de lesión neurológica. Y los últimos son los bloqueadores neuromusculares. Los bloqueadores neuromusculares, el nombre lo decíamos ya, bloquean la transmisión. Hay dos tipos, ¿cierto? Hay unos que son no despolarizantes y otros despolarizantes. Los no despolarizantes son aquellos que se unen en el canal, impiden, digamos, la contracción muscular, impiden que la acetilcolina abra los canales, ¿cierto? Y no hay contracción muscular. Y los despolarizantes abren el canal, pero el canal queda persistentemente abierto y producen posteriormente un bloqueo. Entonces hay como en los no despolarizantes, se bloquea directamente la contracción muscular. En el despolarizante hay primero una apertura del canal, es decir, primero uno ve cuando se coloca un bloqueo despolarizante, hay unas fasciculaciones musculares, hay unas contracciones musculares irregulares, y eso hace que en las personas que les hayan colocado un bloqueo neuromuscular de tipo despolarizante, de los que hay el único que existe, la succinilcolina, es el único bloqueador de tipo despolarizante. Las personas que le colocan succinilcolina al día siguiente pueden tener dolores musculares por esas contracturas, ¿cierto? Musculares desordenadas, y posteriormente viene el bloqueo. Entonces hay una primera fase despolarizante, contracción muscular y posteriormente el bloqueo. Y los otros son los no despolarizantes. Básicamente ellos lo que hacen es que es un bloqueo de tipo competitivo, ¿no es cierto? Se unen e impide que se abra el canal. Hay unos de larga acción, como la tubocurarina, que fue los primeros que se utilizaron, el pancuronio, doxacurio, etc. Los de acción intermedia, atacurio, ecuronio, procuronio, y hay unos de acción corta que están mivacurio, que es uno de los últimos que utilizan porque tienen una duración del efecto muy pequeñita, ¿ok? Muy corto. Entonces, básicamente en este momento los que se usan en cirugía, pues, se están utilizando mucho los de acción intermedia o acción corta, ¿cierto? Los de acción larga, pues que duran 2 horas, a veces, pues obviamente para revertir el bloqueo, digamos, hay que esperar mucho y el anestesiólogo generalmente no se demora. Se puede revertir el bloqueo de los bloqueadores de tipo no despolarizante, ¿cierto? ¿Cómo se podrá revertir el bloqueo? Inhibidores de colinesterasa. Estábamos diciendo que el problema del bloqueo no despolarizante es un bloqueo de tipo competitivo, ¿cierto? Entonces, si yo pongo mayor disponibilidad de acetilcolina con un inhibidor de colinesterasa, pues obviamente puedo superar el bloqueo de los no despolarizantes. Del despolarizante empeoraría aún el bloqueo, ¿no es cierto? Y ahí sí no es el problema, no es acetilcolina, sino el que está abierto persistentemente el canal. Entonces ya ganó el 5. Muy bien. La succinilcolina, bueno, dice que el inicio, ¿cuál es la ventaja de la succinilcolina? Que el efecto es muy rápido. El inicio del efecto es por ahí al minuto, dura muy poco, alrededor de 5 minutos,
Básicamente la succinilcolina se utilizaba, o se utiliza de todo, pero ya casi se utiliza menos. Se utiliza para la primera parte de la cirugía, que es cuando van a hacer la intubación, ¿cierto? Entonces, para intubar al paciente, ya para colocarlo al respirador, se utiliza la succinilcolina, el bloqueo es muy rápido y eso permite que haya una buena relajación y ya el paciente se coloca y se va a colocar uno de los otros bloqueadores neuromusculares. El problema de la succinilcolina es que se degrada por colinesterasa plasmática. Entonces, cuando hay algún tipo de déficit de colinesterasa, por ejemplo, una enfermedad hepática, embarazo, inhibidores de colinesterasas, bueno, algunas sustancias pueden alterar, pueden producir un bloqueo persistente cuando se usa la succinilcolina. Hay personas que tienen también déficit congénito de colinesterasa. Cuando se utilizaba la colinesterasa, había que medir los niveles de acetilcolina a esas personas para poder saber si se le podía colocar un bloqueo neuromuscular de este tipo despolarizante. Ya no se utilizaba tanto por el problema ese, ¿no es cierto? El riesgo de que el paciente tenga algún tipo de déficit de colinesterasa, el problema de que puede persistir al otro día la persona se queja de dolores musculares por las contracciones musculares, etc. Y que tiene, por ejemplo, estos problemas, puede contener complicaciones como la hipercalemia, aumento de la presión intraocular, intragástrica, dolores musculares, esta hipertensión intracraneana, pero uno de, por ejemplo, hipercalemia en pacientes que vean una persona que esté con una quemadura extensa o que haya sufrido un politraumatismo y tenga daños musculares extensos o haya maceración de tejido, hay liberación de potasio. En esos casos el riesgo de hipercalemia se aumentaría con el uso de la succinilcolina. La verdad no se usa, ¿por qué? Porque ya hay unos bloqueadores de tipo no despolarizantes que tienen un inicio de efecto también muy rápido, de 1 a 2 minutos, entonces permite hacer lo mismo que la succinilcolina. Básicamente los otros bloqueadores neuromusculares, digamos, la latencia es un poquito mayor y eso hace que no sean los primeros utilizados, ¿no es cierto? Aquí están otros, bueno, y aquí vamos a mirar, estos son los bloqueadores no despolarizantes, ¿cierto? Los efectos adversos en general, digamos que son bien tolerados, ¿cierto? Pero pueden algunos producir liberación de histamina, depuración, se excretan por vía renal, se depuran a nivel hepático y, digamos, la ventaja que tienen los bloqueadores no despolarizantes es, primero, que no hay fasciculaciones musculares, no hay dolor muscular al otro día, y los de acción corta, como veíamos, como el Mivacurio, ahorita tenemos un cuadrito donde miramos la duración del efecto, los de acción corta permiten que se coloquen y también el efecto al minuto, 2 minutos ya está el paciente con relajación muscular y eso permite la intubación sin tantos riesgos que tiene la succinilcolina. En anestesia, yo le preguntaba a algunos anestesiólogos amigos y me dicen que ya realmente no se utilizan los bloqueadores de este tipo, los no despolarizantes. Puede producir hipotensión, sobre todo con esto primero, la tubocuranina ya casi no se usa, ¿no? El atracurio y el bivacurio, taquicardia con el pancuronio y el pancuronio también algunos tipos de arritmia, pero en general, digamos, por ejemplo, cuando el paciente está en un servicio cuando el paciente está en una cirugía, pues obviamente tiene suficiente aporte de líquidos, está muy controlado, realmente en general se utilizan, digamos, sin mayor riesgo por bloqueo neuromuscular. Obviamente, como les digo, el paciente tiene que estar conectado a una máquina de anestesia porque eso produce un bloqueo neuromuscular total. La persona, no me acuerdo el nombre, del que investigó eso, inclusive hizo la prueba de colocarse, no atraviesa la barrera hematoencefálica y la persona, cuando le colocan un bloqueador neuromuscular, puede estar dificultad y estar conectado a una máquina de anestesia, tiene que estar, pero la persona está consciente, no pierde porque no atraviesa la barrera encefálica ni se absorbe por vía oral. Aquí les decía yo, por ejemplo, si ustedes miran, ahí donde está el Mivacurio, ¿cierto? Fíjense que dura 15 a 20 minutos, o sea que si se coloca el Mivacurio, primero la latencia es muy corta, en 1 o 2 minutos ya la persona, y cuando el cirujano ya está terminando la cirugía, simplemente lo que hacen es cerrar el suministro del bloqueador neuromuscular y rápidamente la persona recupera y pueden desentubarlo rápidamente, ¿cierto? Mientras que los otros, por ejemplo, los de acción más larga, la tubocularina puede durar hasta 100 minutos,
Entonces a veces hay que, además de que se coloca el inhibidor de colinesterasa, pero recuerda que eso tiene efectos secundarios, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar un poco a que pase el bloqueo y durar un poco de tiempo ahí conectado a la máquina de anestesia. El atracurio, ¿dónde está el otro? El atracurio, bueno, el mercurio está arriba, que son más o menos, fíjense que los atracurios son de acción corta o intermedia, ¿no? Más o menos. Los otros, en general, la tubocurarina, metocuronio, etcétera, duran más o menos alrededor de 1 hora. Pero básicamente lo que busca el anestesiólogo es poder colocar una anestesia balanceada, menos dosis, ¿cierto? Y tan pronto termina el cirujano, cierran la esta y el paciente se va a recuperar rápidamente. ¿Okay? Muy bien. No sé si tengamos alguna pregunta.